¿Cómo está hoy Liliana Regueiro? Bien, estoy mejor, estoy recuperándome. La verdad ha sido eh, un proceso bastante, bueno, no me puedo quejar porque tengo mucha gente, principalmente mi familia, que me ha apoyado, ¿no? Y amigos muy cercanos que saben cuál es mi lucha, ¿no? Y lo que me cuesta un montón de cosas. Y ellos son los que se dieron cuenta que yo no estaba bien. Entonces, dijeron hasta acá, ¿no? O sea, y aparte por muchas situaciones que ahora vamos a ir tocando, ¿no? Pero eh, me siento mucho mejor. Sé que necesito sacar, si bien es duro todo este proceso, pero es necesario para mí, como tú decías, contar todo hasta el final, eh, porque necesito terminar de sanarlo y sé que ha ayudado a mucha gente. Y eso ha sido gran parte, los mensajes muy buenos y lindos que me ha mandado mucha gente en todo este tiempo para recuperarme. También porque mucha gente se ha sentido identificada con la historia, ¿no? Y que les está ayudando a despertar, ¿no? Y eso es impresionante. Así como yo estoy despertando, ¿no? En toda esta situación, porque muchas veces no se hablan de lo que son los abusos psicopáticos, ¿no? O sea, casi nunca se tocan estos temas y eso era uno de los principales objetivos míos cuando empecé con el canal, ¿no? O sea, era poder verlo a lo que nos pasó desde el lado psicológico. Ay, claro, seguramente la malvada de Raquel algo le ha de haber hecho. Seguramente esta mujer algo le ha de haber hecho y la pobre niña. No, señoras y señores, discúlpenme que se los diga. Aquí no hay víctima y mucho menos la señora. La niña, lo que le haya pasado, que no estuve, y lo digo ya por última vez porque ya es un tema que ya basta, porque ya lo he dicho muchas veces. Yo no estaba cuando la niña falleció. Yo hubiera sido incapaz. Y la señora Gloria Treviño y el señor Sergio Andrade, que son los papás de la criatura, saben perfectamente bien porque me conocieron durante 20 años, que todo de lo que hemos venido hablando en la primera temporada, todo lo que en algún momento se dijo en la prensa, todo esto, en este episodio se confirma. Porque al final sigue habiendo una persona que mueve todos los hilos y ahora ya lo demostramos que no nada más es conmigo. ¿Te buscó Gloria Trevi? No. ¿Dirás qué pasó con Ana Dalai? Sí. ¿Quién es Ana Dalai? Ana Dalai es la hija que tuvieron Gloria Treviño y Sergio Andrade. Nunca me he defendido de ella por no hacerle daño, Liliana. Pero ahorita no es por hacerle daño, pero sí me voy a defender de ella y que se vaya a la verga. Perdóname el francés, pero qué vieja tan mala, tan hipócrita, tan mentirosa, que se ponga del lado de las otras. Ahí es donde tiene que estar. Yo, sin cerrar la puerta de la cocina, preparé el pollo, limpié trastes, lo serví. Entonces, de tanto intentar controlar el llanto, me entraron unos mareos muy fuertes y cerré la puerta para que nadie me viera en esas condiciones. Me sentía morir. Me desvanecí tratando de sostenerme con el refrigerador y me quedé largo rato en la cocina sola, sentada en el suelo con la puerta cerrada, sollozando. Psicológico. El 13 de noviembre estaba en el otro departamento cuando Sergio nos ordenó a Wendy, Sonia y a mí y a 2 de los niños que nos presentáramos en Constante Ramos. Los demás ya estaban allí. Desde el primer momento el ambiente se sentía pesado, cargado de ese terror constante al que nos tenía acostumbradas. Como siempre, antes de cualquier reunión ocurrían los abusos habituales. Luego nos ofrecieron comida como si eso significara un premio a nuestra humillación. Sergio también mandó a que le compraran pollo rostizado para él. ¿Dónde estabas y cómo te enteraste de la muerte de ella? Me había mandado Sergio Andrade a comprar pollos rostizados, que lo más seguro es que yo he estado partiendo un pollo rostizado y no partiendo otras cosas, por favor, ¿no? Eso es mente de nada más de un escritor de películas de terror y yo había ido a comprar pollos con otra de las personas que estaban ahí. Y cuando regresé, estaba el señor sirviendo la comida y estábamos en eso. Yo me acuerdo que me mandó a rentar una película porque yo estaba trabajando en Brasil, estaba preparando un show para ir a cantar en fin de año. Y me acuerdo que me dijo, pon la película y de repente algo sucedió que me dice, ponle pausa y regresa Katia de la Cuesta con la niña y la niña ya estaba muerta. Es lo único que yo te sé ¿Y tú decir. habías estado afuera anteriormente? ¿Fuiste a buscar esta película? Yo había ido a buscar esta película que era la de Home ¿Y qué Alone pasó 2. cuando, yo quiero que nos diga, en el poco tiempo que nos queda, qué fue lo que pasó cuando pasa eso?
Sergio, en un gesto inusual, ordenó que todos nos reuniéramos en la sala. Para ese momento ya no era común que estuviéramos todas juntas en el mismo lugar, lo que solo aumentaba nuestra ansiedad. Nos dijo que había un problema que resolver con Carla. Según él, había desobedecido sus órdenes al alimentar a su bebé unos minutos antes de lo indicado. Un acto tan insignificante para cualquiera, pero que en su mente perversa se traducía en un desafío directo a su autoridad. Sergio comenzó a presionar a Carla para que explicara por qué había decidido alimentar a Valentina fuera del horario estipulado. Nosotras estábamos petrificadas, sabiendo que cualquier reacción, cualquier gesto podía ser interpretado como una falta y convertirse en motivo de castigo. Sergio ordenó que Gloria y Karina se unieran a la reunión. Ambas estaban en la habitación contigua a la sala. Cuando fui a buscarlas, encontré a Gloria sentada con Ana en brazos, aparentemente amamantándola, mientras entrenaba a Karina. Habían pasado días preparándola para su próximo viaje a México, ensayando respuestas y simulando interrogatorios. Karina respondía con voz monótona, como si el miedo hubiera apagado cualquier emoción en ella. Y Gloria, visiblemente cansada, la corregía y le decía cómo responder. Les informé que Sergio la llamaba. Gloria acostó y cubrió a Ana con una manta e inmediatamente se presentó en la sala, mientras Karina iba detrás en completo silencio. La presión era insoportable, su voz cortaba el aire, y cada una de nosotras sabía que cualquier palabra o gesto en falso podía ser interpretado como una falta. Los niños, pese a ser tan pequeños, lloraban de vez en cuando. Sergio, lleno de paranoia y obsesión, le pidió a Marlene que investigara qué sucedía en las habitaciones. Recuerdo haberla visto dirigirse hacia la puerta, asomarse brevemente y regresar para decir que todo estaba bien. Y empieza una discusión que se tardó muchísimo tiempo y yo estaba del otro lado y yo quería ir a ver a mi hija porque yo cada 15 minutos, cuando no están esas mujeres en mi casa, yo cada 15 minutos estaba viendo a mi niña y yo me empecé a sentir inquieta de que quería ya ver a la niña y estos seguían discutiendo y en un momento dado me dice, Sergio, ¿qué pasa? Y me dice, ¿ya le toca a la niña? Le digo, sí. Y entonces, pero no había llorado. Cosa que no era tan anormal, por lo que te digo, de que la niña a veces prefería dormir a comer. Pero entonces le dice él a una de las muchachas, a Katia, que fuera por la niña. Y entonces Katia va por la niña y él sigue discutiendo con Carla. Y yo me doy cuenta de que Katia no regresa con la niña. O sea, que no, o sea, el cuate estaba ahí al ladito. Pum. O sea, que nada más tenía que ir y venir. Y pasaron minutos. No te sé decir cuántos. O sea, a mí se me hizo una eternidad. Pero pasó tiempo. Y yo ya estaba así desesperada, así, hasta que veo a Katia salir. O sea, en ese momento yo pensé, pues tal vez vio que la niña estaba hecha, le está cambiando el pañal, pero también me dio un coraje por dentro así de celos, de decir, ¿por qué se lo cambio? O sea, si yo soy la mamá, o sea, yo necesito de que nadie me ayude para cuidarla. Y sentí así. Y de repente empecé a sentir una inquietud de que no regresaba, de que no traía a la niña. Y la veo salir con la niña cubierta. Y decir, está duro. El siguiente paso era que me pasara la niña a mis brazos. Yo pienso ahora que esa era la intención. Yo creo que para volverme realmente loca. No quiero hablar de ese tema ya. O sea, en ese momento Sergio hizo un comentario, pero está viva, una cosa así, que él siempre hacía ese comentario. O sea, si yo estaba durmiendo, decía, fíjate a ver si está respirando. O sea, no sé por qué. Entonces él dijo, pero está viva o está bien, algo así. Y entonces en ese momento Katia hizo una cara que yo sentí el corazón que se me paraba. O sea, y en ese momento descubrí a la niña y yo me di cuenta de que mi hija no estaba bien. O sea, tenía la boquita azul, no tenía el rosado de sus mejillas. Grité. Las muchachas me taparon la boca y me clavaron en el piso. Liliana, tú no fuiste una de las víctimas que tuvo hijos de Sergio Andrade, como sí la gran mayoría, por lo menos de las últimas víctimas, porque también tenemos que decirle a la gente que no fueron estas 10 últimas víctimas que estaban en Río de Janeiro, que a lo largo de la vida delictiva de Sergio Andrade hubo más de 50 víctimas. Hubo víctimas que duraron un día, 2 días, una semana, un mes. O sea, pasaron muchas víctimas que no les saben el nombre, no conocen la cara. O sea, pero hubo muchísimas víctimas. En ese lavado de cerebro que traíamos, engañamos a nuestros papás queriendo ser leales a una persona que no se merecía nuestra lealtad. Mira, 20 años que me guardé todo y nunca hablé con mi madre lo que viví. Y ahora que me he podido desahogar, siento que no fue mi culpa, porque todos estos años me culpaba que era mi culpa. Hace años que yo no sabía pedir comida. Mi esposo me decía, ¿qué quieres de comer? Y yo le decía, lo que tú quieres, si tú quieres. Sí, siempre. Hace años. A mí me gustaría, si puedes, que compartas con el público que nos está viendo en este domingo un sueño recurrente que tuviste durante muchos años, a pesar de que tu hijo, gracias a Dios, no es hijo de ese monstruo. ¿Te acuerdas el sueño que tenías?
durante mucho tiempo en una cuestión de que aparecía él y de alguna manera se llevaba a un hijo que no era suyo, pero que sí era tuyo. Sí, lo ¿Cómo que fue pasa es eso? que es parte del trauma, ¿no? Del trauma que tiene una persona que ha sido víctima de este tipo de personajes, em, y de haberlo visto también, ¿no? O sea, eso es muy importante que se entienda que acá fuimos víctimas no solamente las mujeres que estábamos ahí, sino los hijos, los niños. Y eso no se ha explicado bien, ¿no? O sea, durante el proceso a veces se habla solamente de una sola víctima, ¿no? Que fue fatal y es terrible, pero los niños también fueron víctimas de este ser. eh, y, y lamentablemente eso me tocó verlo y creo que es parte del trauma que me quedó, ¿no? Porque él siempre te hacía daño a través de lo que más querías, ¿no? Y siempre dijo que nos iba a hacer daño a través de lo que más queríamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese sueño recurrente que he tenido durante años, que ha sido el volver ahí, y es tan real y es tan terrible, porque cuando uno logra liberarse, volver a vivir lo que ya vivías antes, pero es impresionante porque lo vives nuevamente, pero ya con mi hijo dentro. Y que él, como siempre, se ocupa de quitártelo, ¿no? Eh, es terrible. Para mí es lo más traumático, y al día de hoy, hasta hace poco, lo sigo teniendo, ¿no? Porque siempre me toca lo que más duele, ¿no? O volver al grupo. Hasta hace poco volví a tener esos sueños de estar otra vez ahí, ¿no? Y de entender que lo que está sucediendo y yo pensar, tengo que decirle que sí para a seguirle el juego, ¿me entiendes? O sea, en mi cabeza para poder sobrevivir. Entonces, es terrible, es terrible. Es horrible la sensación y eso, por eso te digo, es parte de haber vivido situaciones tan dolorosas que te dejan marcado y haber visto lo que él hacía con estos niños, de separarlos de su madre, de no poder compartir, ¿me entiendes? O de castigarte a través de los niños, ¿no? O sea, es terrible. Liliana, la gente mal o bien contada, con aciertos o con errores, con omisiones, con mentiras, sabe de forma general parte o gran parte de la historia, por lo menos el global. A partir de la serie, del podcast de María Raquenel y demás. Ahora es tu tiempo, es tu turno, es tu podcast. La gente quiere saber qué fue lo que sucedió con la víctima, con la única víctima fatal de esa historia, que nunca se supo ni quedó claro. Yo creo que tampoco ustedes, porque no eran médicos, no hubo oportunidad de que la lleven a que la pueda revisar un médico, ni siquiera una enfermera. Pero la gente quiere saber qué sucedió los días anteriores a esa muerte. ¿Por qué justo ese día estaban todas cuando en realidad las tenía divididas en 2 departamentos, uno en el centro de Río de Janeiro y el otro en Barra de Tijuca? ¿Y qué sucedieron las horas posteriores y los días posteriores? No te vamos a pedir que lo narres aquí porque para eso está tu podcast, pero la pregunta es, ¿estás dispuesta a seguir contando en la segunda temporada, como viniste contando con lujos de detalles, minuciosamente, qué fue lo que pasó con cada persona, con cada situación? Entonces yo salí muy temprano con Sonia. Wendy se quedó a cuidar a los niños. Pasamos a la iglesia y después fuimos a buscar a un lugar donde enterrar el cuerpo. Yo me quedé haciendo ejercicio, Mari entró a la cocina y la puerta de la cocina está enfrente del cuarto del medio. Salió Mari de la cocina, entró al cuarto de los niños, agarró la maleta, se la metió al cuarto a la cocina, se encerró. Gloria estaba inquieta, moviéndose nerviosa en el suelo. Su ansiedad era evidente y cada movimiento suyo parecía un grito silencioso. Yo la observaba desde mi lugar preocupada. Sabía que Sergio no toleraba ninguna señal de debilidad o nerviosismo y temí que esto le trajera problemas, pero ella no lograba disimularlo.
Era como si estuviera atrapada en una lucha interna, intentando mantener la compostura frente a todos. Pasaron más de 3 horas hasta que Sergio, de manera aparentemente casual, le preguntó a Gloria si era momento de alimentar a la niña. Gloria, con un hilo de voz, dijo que sí, pero agregó que prefería quedarse en la sala con él y que alguien más trajera a la bebé. Era extraño escucharla decir eso, considerando lo protectora que era con Ana Dalai. Sergio, indiferente a cualquier señal de preocupación, le ordenó a Katia, que estaba de pie junto a mí, que fuera a buscar a la niña. Katia obedeció sin cuestionar como siempre. Cuando regresó, vi que llevaba a la niña envuelta en una manta. Me llamó la atención su rostro, orientado hacia mí. Un ojo medio abierto, el otro cerrado, y un globo seco de leche cubría su boca. Era una imagen inquietante, pero mi mente, adormecida por el cansancio y el miedo, no procesó lo que realmente estaba viendo. Debe estar medio dormida, pensé, sin atreverme a interrumpir ni cuestionar nada. En ese momento todas estábamos en un estado de agotamiento absoluto, como si fuéramos zombies. Cuando Sergio finalmente preguntó por la niña, soltó una frase que me heló la sangre. ¿Cómo está? ¿Está viva? Esa pregunta lo cambió todo. Katia, confundida, revisó a la niña y de inmediato su expresión se transformó. Al voltear la manta, quedó claro que algo no estaba bien. La atmósfera en la sala se tensó al instante. Gloria, al ver a su hija, soltó un grito desgarrador. ¿Qué le sucedió a mi niña? Mientras su rostro se desfiguraba de dolor. Se abalanzó hacia la pequeña, pero Sergio la sujetó con fuerza, tapándole la boca para evitar que el pánico se desbordara. No podían escuchar los vecinos tremendo drama. Pidió ayuda para contenerla, mientras Gloria se retorcía entre sollozos, intentando liberarse para acercarse a su hija. Y yo trataba de ver a mi hija, de alcanzar a mi hija, y veía a Sergio, que pedía, que decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Haz algo, le decía a Raquel. Yo alcanzaba a ver a Raquel, a Liliana, a Katia, que estaba con él. Las demás están deteniéndome. No te puedo decir exactamente quiénes. O sea, era un momento en el que yo no sentía las manos, y las manos en mi boca, y los cuerpos, o sea, y yo queriendo ir. Y Sergio le decía a Raquel que hiciera algo. Raquel siempre había tenido mucho instinto, por ejemplo, para arreglar cosas eléctricas, así como que les daría un poquito a las... O sea, como que le encontraba, o sea, ahorita que lo piensa, ¿cómo lo iba a arreglar? Cuando logré, de repente dicen, está reaccionando. Entonces, yo no sé, o sea, de esa fuerza que dicen que existe, que sale así. Cuando me dijeron, está reaccionando, yo llegué hasta el cuarto. Y entonces vi que Liliana le estaba dando respiración de boca a boca y la niña soltó como un gemidito. Y entonces agarré yo a la niña y traté de salir. Y me iban hablando y Karina se paró enfrente, en la puerta, y me dijo, Gloria, me dice, ¿a dónde vas? O sea, le digo, al hospital, y quítate. O sea, quítate. O sea, lo que estén diciendo, lo que estén haciendo, lo que esté pasando, o sea, me llevo a mi hija al hospital. Estaba a punto de meterle un golpe cuando me dice, está muerta. Entonces, en el momento en el que ella me dice eso, yo veo a mi hija y yo realmente sí creí que estaba muerta. Lo último así que recuerdo bien en mis 5 sentidos es que le toqué el brazo y estaba rígido. Y en ese momento yo tuve como que me dio, como que todo se puso negativo, así todo amarillo. O sea, y yo ya no te sé decir qué pasó los siguientes días, porque fueron días. Cuando yo empecé más o menos a darme cuenta, ya había pasado 5 días, que yo dije, quiero hablarle a mi mamá para decirle. Y entonces me dijeron, es que no fue ahorita. Me dijeron, ¿y dónde está? Y es que se la llevaron y ya pasaron 5 días. Entonces fue cuando yo empecé a darme cuenta de las cosas. No te sé ni decir qué pasaba realmente porque yo estaba aguantando a la niña. Entonces fue entre el shock y la fiebre que me dio de la leche. El pecho, yo tenía delirios horribles. O sea, de repente yo pensaba que estaba matando a mi hija y de repente veía que era el hijo de Carola, que me lo habían puesto en el pecho para que se me vaciara la leche. O sea, y me dijeron que le habían dado a mi hija cristiana sepultura. Me dijeron que había muerto de reflujo. Yo lo creí. Quería que me llevara, pero yo estaba muy alterada todavía. Había perdido una hija deseada, soñada, esperada, amada. Yo me sabía capaz de escarbar en la tumba de mi hija para sacarla. Yo quería llevarme a Inglaterra y clonarla. O sea, yo quería a mi hija de regreso. Sí, sí, por supuesto. O sea, es parte de... para mí es muy importante, ¿eh? Y son muchas otras situaciones que tampoco se supieron, ¿no? O sea, y que nunca se han ahondado y que creo que eso es lo que lleva a entender el por qué también llegamos hasta ahí, ¿no? Eh, hay cosas que, que para mí también son incomprensibles, ¿no? Son muy incomprensibles, pero
pero sí es importante contar cada detalle y explicarlo bien y por eso es que me animé a contar la historia. O sea, yo no digo que yo tengo la verdad, ¿no? Absoluta, por supuesto, pero sí para mí es importante que se sepa cada proceso para que el final se entienda, ¿no? Se pueda entender. Ahora, de esta situación ahí, ese momento, ese día tan terrible, fueron testigo todas. La pregunta es, al momento de que sucede lo que sucede con Ana Dalai, ¿estaban todas o alguna se había ido a hacer un mandado, alguna había ido a la peluquería, alguna había ido a... Eso es lo único de alguna manera que por ahí nos interesaría saber porque han salido como muchas versiones, ¿no? Entonces, ¿estaban todas ese día o no estaban todas? Yo creo que si escuchan o han escuchado las versiones de cada una, estábamos todas. O sea, estábamos todas y no quiero ahondar tanto porque te digo, lo voy a comentar y lo voy a contar, pero creo que ya lo saben que estábamos todas. No hay forma de decir que no estábamos todas. O sea, eso estamos todas de testigo que estábamos todas. Se mandó a Katia a buscar a la niña. Katia fue, cuando regresa trae a la niña. Yo la veo porque ellos todavía seguían hablando con Carla. Y como te digo, yo estaba parada en la puerta y Katia del lado derecho llega y la veo de atrás a la niña y la niña tenía un ojo semiabierto y el otro cerrado y la boca abierta así con varios globos de leche, yo supongo, pero ya eran secos. Y yo dije, pues o sea, no la veía bien, o sea, supuestamente no era algo normal. Pero tampoco quise alarmar, porque dije, a lo mejor si yo los alarmo y a lo mejor acaba de vomitar y recién pasa eso, o sea. Entonces, y como Katia no dijo nada al regresar, no dijo hoy ni mostró preocupación, pues a lo mejor está medio dormida, no pasa nada. Y en ese momento él nos pregunta, pues terminan de hablar y pregunta, ve hacia la niña, ¿y cómo está? ¿Está despierta? Algo así pregunta. Y Katia, ahí es cuando la quiere despertar, la mira y dice, ¡ey! O sea, ¡ey! Le decía a la niña. Y ve que no reacciona y le ve los globos, yo creo, y entonces es como que le dio desesperación y él le dice, a ver, muéstramela. Y cuando se la muestra, ve la cara con los globos, Gloria la ve y dice, empieza a gritar y dice, ¿qué le pasó a mi niña? ¿Qué le pasó a mi niña? Y ahí empiezan los gritos, Gloria, pero, o sea, empezó a gritar muy fuerte, él se le echó encima a Gloria para que se callara, para taparle la boca. Ahí Mari corrió inmediatamente, agarró a la niña, se la quitó a Katia y se la llevó al cuarto donde ellos estaban durmiendo. Fui yo, corrí detrás de Mari, ahí empezamos a hacerle, o sea, yo le empecé a dar reanimación a la niña. Le abrí la boquita, le empecé a dar respiración boca a boca, le empecé a dar la reanimación con las manos. Lo que era Mari le estaba, con las piernitas le estaba tratando de movérselas, estaba muy entumecida la niña ya. En medio del caos, Sergio nos ordenó a Mari y a mí que hiciéramos algo. Inmediatamente corrimos al cuarto contiguo con la bebé en brazos. La colocamos sobre la cama y yo intenté recordar lo poco que sabía sobre reanimación, ya que a mis 15 años, antes de mudarme a México, había tomado un curso básico de RCP que integraba como parte de mi instructorado de aeróbica. Desesperada, hice todo lo que pude. Mari, a mi lado, movía las piernitas de la bebé mientras yo le daba respiración de boca a boca y masajeaba su pequeño pecho. De repente, escuchamos un sonido, un gemido que nos llenó de esperanza. Pensamos que estaba reaccionando. La niña comenzó a largar leche por la boca y por un instante creí que estábamos logrando algo. Pero el gemido no era de vida. Era como si su pequeño cuerpo se desinflara, liberando todo lo que quedaba dentro. Sonia, al escuchar el ruido, salió corriendo a avisarles a Sergio y a Gloria que la niña estaba reaccionando. Pero no era cierto. Cuando Gloria entró con Sergio y vio lo que hacíamos, intentó aferrarse a una esperanza imposible. Seguíamos intentando, pero la realidad era innegable. La niña ya había fallecido. Cuando llegó con la carita, ¿no? Dicen que se parecía a mí, dicen que se parecía a mí en el cabello. Es difícil, uno siempre quiere, sí se parece a mí, ¿no? Yo solamente le puedo decir que el tipo de ojos que dicen que era ese tipo de ojos. Yo comentaba mucho con Gloria que esa niña que si salía con un poquito de calma, como era muy calmadita y todo, ¿no?
iba, y yo le dije, y me da mucha tristeza recordarlo, pero le dije, va a conquistar el mundo ella, ¿no? Porque imagínate, perdón, o sea, lo tengo que decir, ¿no? O sea, con tu capacidad, con tu talento, con el mío, ¿no? Pues se adorna el papá, ¿no? Y con la capacidad que tenemos los dos, y tan bonita que va a salir, ¿no? Y es lo raro de ese momento, ¿no? De lo que Bien. sucedió, pero no voy a ahondar más en eso. No, claramente, yo perdón, pero yo tengo en mi investigación, uno de los puntos y de los focos es el deceso de Ana Dalai, porque ustedes están con vida y pueden contar la historia, Ana Dalai no, y creo que Ana Dalai es una deuda que tenemos todos con esa bebé, con ese alma, todos. Porque o por mirar para otro lado, o porque la policía no quiso hacer su trabajo como debería haberlo hecho, porque el fiscal no quiso hacer su trabajo como debería haberlo hecho, o porque el juez se focalizó en las víctimas, o porque la prensa se focalizó también en las víctimas y en el amarillismo. Digo, me parece que Ana Dalai es una deuda de todos. O sea, en ese momento yo no tenía tiempo de detenerme a ver las cosas. Yo lo que quería era salir adelante. Quería levantarme por mi trabajo, por mi música y no voltear hacia atrás. Para mí buscar justicia también era una especie de venganza. Y a mí no me gusta la venganza. Como sociedad, de todos, porque era una niña que con 33 días de vida en cautiverio murió de manera misteriosa. De manera misteriosa, no se sabe realmente si alguien la mató, si hubo una muerte de cuna, no se sabe. Su cuerpo frío y rígido no dejaba lugar a dudas. Gloria, rota por completo, se acercó y la tomó en brazos. Déjenla, nos dijo con una calma desgarradora. Mi niña ya está muerta. La escena era insoportable. Gloria abrazaba a su hija como si quisiera devolverle la vida con su amor, mientras Sergio permanecía en silencio, observando con una mezcla de frustración y cálculo. Solo podíamos mirar, sintiendo que el peso del mundo caía sobre nosotras, atrapadas en un horror que parecía no tener fin. Sergio no cesaba de darnos órdenes, insistiendo a Mari y a mí en que siguiéramos intentando reanimar a la niña. Nos pidió que la lleváramos al baño, que le mojáramos el rostro y acercáramos alcohol a su nariz, como si con eso pudiera volver a respirar. Cada instrucción era un eco cruel de desesperación y control, obligándonos a prolongar una agonía que ya no tenía remedio. La realidad era innegable, pero nadie podía decirlo en voz alta. Sergio y Gloria parecían aceptar que Ana Dalai había partido, aunque el miedo, el control ejercido por Sergio y sus problemas legales impedían que se tomara la decisión lógica de llevar a la bebé a un hospital, o al menos confirmar su muerte con un médico. No podemos especular tampoco con eso, serán las personas que estuvieron ahí quien puedan decirlo. Pero digo esto, de repente, esta historia, estuviste la persona que tuvo que llevar el bolso, un bolso que en realidad nunca supiste si adentro estaba la niña o no. Lo que le haya pasado, que no estuve, y lo digo ya por última vez porque ya es un tema que ya basta, porque ya lo he dicho muchas veces, yo no estaba cuando la niña falleció. Eso también internamente a ti te debe movilizar mucho, porque no es lo mismo que te hayan engañado y que te hayan dicho aquí estás llevando una niña y en realidad no era, y por ahí era un pollo, por decirlo de alguna manera. Digo, Katia, Sonia y Wendy debían trasladarse al departamento de Conde de Bonfim con los otros 3 niños, alejándolos de la escena. Mari y Karina fueron enviadas a comprar velas, mientras a mí me ordenó que vistiera a la bebé con una ropita blanca que Gloria había preparado. Junto a Carola debía alistar la cama para lo que sería el velorio, colocando sábanas limpias y acomodando a Ana Dalai como si estuviera descansando. La atmósfera era opresiva. En la habitación colocamos velas alrededor de la cama donde yacía la pequeña. Gloria, con los ojos hinchados de tanto llorar, comenzó a rezar el rosario, mientras nosotras la acompañábamos en silencio. Verla así, perdida en su dolor, era desgarrador. Era evidente que su amor por Ana Dalai había sido inmenso, pero ese amor no fue suficiente para protegerla de la realidad enferma en la que vivíamos. Sergio, por su parte, lloraba también, algo que rara vez hacía, solo cuando le convenía. Parecía profundamente conmovido, pero sus lágrimas no eran puras. Siempre había un cálculo detrás de lo que parecían emociones. El dolor de Gloria era palpable. Había perdido a la niña que tanto había deseado y cuidado, pero la pérdida no era solo de Ana Dalai, sino también de cualquier esperanza de normalidad en su vida. Obedecer a Sergio había significado entregar todo, incluso la vida de su propia hija.
En ese momento el señor le pregunta si estaba viva. Eso no me asustó porque él normalmente preguntaba si estábamos vivas nosotras cuando estábamos dormidas. Me asustó la cara de la muchacha que la traía cargando porque hizo como, no sé. Cuando descubrió a la niña y vi yo la carita de mi hija, pues me di cuenta de que estaba muy mal. La muerte de Ana Dalai me impactó profundamente. Era una tragedia tan inesperada como devastadora. Un golpe cruel incluso para nosotras que ya habíamos vivido tanto horror. Después de unas horas, Sergio, con su habitual frialdad disfrazada de preocupación, se encerró solo en la habitación con la bebé. Permaneció allí durante unos 30 minutos, mientras nosotras esperábamos en silencio llenas de angustia. Cuando finalmente salió, nos llamó a Mari y a mí. Nos indicó que entráramos y cerró la puerta tras nosotras. Lo que vino después es algo que jamás podré olvidar. Sergio nos ordenó que intentáramos reanimar a la niña, como si aún fuera posible devolverle la vida. Nos miramos con Mari confundidas y llenas de temor, incapaces de comprender qué esperaba de nosotras. «Quítenle la ropa», nos dijo con una frialdad que me atravesó. Obedecimos, llorando en silencio mientras nuestras manos temblaban. Fue una tortura indescriptible. Nos pidió que le diéramos calor, que intentáramos enderezar sus pequeños deditos, rígidos, como si el frío los hubiera transformado en piedra. Su mano derecha tenía el puño cerrado, mientras la otra permanecía encorvada como una garra. Nos ordenó girar su cuerpo, y entonces vimos algo que jamás podré borrar de mi mente. Su espalda estaba completamente morada, como si la sangre se hubiera acumulado allí. Amiguita, era evidente que Ana llevaba varias horas muerta. Su piel estaba pálida, helada, y sus labios, de un tono morado intenso, parecían sellar el final de su corta vida. A pesar de esta realidad innegable, Sergio seguía insistiendo, alimentando nuestra impotencia y prolongando el tormento. Él, que se mostraba afligido por la muerte de Ana, en realidad estaba calculando cómo manejar la situación. Ahora lo entiendo. No se trataba de dolor genuino, sino de una actuación meticulosamente planeada para mantenernos bajo su control. Nosotras, atrapadas en ese juego macabro, no éramos más que piezas en su tablero. Ese sábado 13 de noviembre de 1999, lo recuerdo como visto a través de una de esas videocaseteras que Sergio compraba allá donde fuéramos para ver películas y darles pausa siempre que quería explicarnos algo de la trama con uno de sus eternos discursos. Solo que en este caso, no había explicación posible que nos calmara. En este día crucial de nuestras vidas, yo siempre le doy pausa cuando entra Katia en la sala con Ana Dalai sin vida en sus brazos y Sergio hace el morboso pero atinado comentario. Mientras Gloria no deja de gritar, Sergio agarra a Ana Dalai de los brazos de Katia repitiendo «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?». Yo me pongo junto a Sergio e intento ayudarlo con Ana Dalai, pensando que se le va a caer de tanto que le temblaban los brazos. «¿Qué pasó?», Liliana dice sorprendida con la escena que ve. No sé, grito yo un poco aliviada de la presencia de Liliana, siempre fuerte y siempre resuelta a actuar. Liliana agarra a la niña mucho más en control que todas las demás, dispuesta a resucitarla, y Sergio se lanza al suelo a abrazar a Gloria. Liliana y yo nos la llevamos al cuarto y juntas intentamos el boca a boca. Liliana, con la mente clara y manos firmes, intenta también bombear su corazoncito. Y nada, silencio, ni un suspiro. Solo escuchamos el llanto de Gloria todavía en la sala. ¿Oíste? Empiezo a delirar. Creo que respiró. Sí, creo que sí. Liliana empieza a delirar también, hasta que nos miramos a la cara y nos damos cuenta de que la bebé lleva largo rato sin vida. Está fría, como un témpano. Tápala, le pido a Liliana al notar que Gloria ya entró y está detrás de nosotras abrazada de Sergio. Llevémosla al hospital, dice una de las chicas desde la puerta. No, obviamente no se le puede llamar a nadie, responde Sergio intentando recuperar el control del grupo. Ya no hay nada que hacer. Anita está muerta. Salgan todas y esperen fuera. Sergio se queda a solas con Gloria y con su hijita. Solos, los tres. Para entonces, las otras mamás ya han sacado a sus bebitos a la sala y entre todas se abrazan y lloran asustadas. Unos minutos después, Sergio se asoma por la puerta y dice nervioso. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en estos momentos? Perdón, por favor. Soy yo la que le responde. Me gustaría hacer una oración. Velarla, pedirle a Dios por su alma. Sí, ok, me parece bien. Sergio accede. Mari y Sonia vayan a comprar velas. Cuando salimos de la habitación, encontramos a Gloria sentada en el sillón de la sala. Las chicas la rodeaban intentando consolarla, mientras ella permanecía inmóvil. Entonces, algo inesperado ocurrió. Gloria levantó la vista y miró a Sergio directamente. Con una voz rota pero firme le dijo, «Esto es un castigo, esto es un castigo».
No castigues más a las chicas. No castigues más a Katia, a Liliana, a Marlene, a Carla, todas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas contuvimos la respiración, esperando a que Sergio reaccionara con la furia que siempre desplegaba ante cualquier señal de desafío. Pero esta vez fue diferente. Sergio la miró fijamente sin decir nada. No la interrumpió, no intentó callarla. Por un instante pareció aceptar lo que Gloria había dicho, como si en el fondo supiera que tenía razón. Ese momento quedó grabado en mi memoria, no solo por la verdad que Gloria se atrevió a decir, sino porque por primera vez Sergio no respondió con violencia. Fue un instante fugaz, pero revelador, en el que su poder parecía tambalearse ante el peso de la tragedia que él mismo había causado. Sin embargo, sabía que esa aparente calma no duraría. En su mente ya debía estar planeando su próximo movimiento. A lo largo de aquella interminable noche, Sergio nos ordenó a todas que intentáramos dormir. Era una petición absurda, considerando la magnitud de lo que estábamos viviendo. A Mari y a mí nos indicó que nos acostáramos en el piso de la sala, cerca de Gloria, para cuidarla y asegurarnos de que no se hiciera daño. La sala estaba sumida en un silencio pesado, pero el ambiente era sofocante, como si el dolor flotara en el aire. Dormir era imposible. Mi mente no dejaba de dar vueltas, atrapada en un torbellino de incomprensión y tristeza. Cuando el amanecer rompió el cielo, Sergio nos ordenó levantarnos y retomar el velorio. Gloria, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por el cansancio, tomó su rosario y comenzó a rezarlo en voz alta. Nosotras, las que estábamos presentes, la seguimos automáticamente. Era como una rutina casi mecánica. A pesar de todo, Gloria parecía resignada. Entre cada oración se inclinaba sobre Ana, acomodándole la ropa con delicadeza, asegurándose de que se viera bonita, incluso en su último momento. La observaba mientras alisaba las pequeñas arrugas de la tela y arreglaba el cabello de la niña con una ternura que rompía el corazón. En un momento, Gloria se volvió hacia mí, me abrazó y comenzó a llorar desconsoladamente. Entre lágrimas susurró: «Yo sabía que esto iba a suceder». Sus palabras me dejaron completamente perpleja. ¿Qué quería decir con eso? Su resignación, mezclada con su dolor, era desconcertante, y no podía evitar sentirme aún más confundida de lo que ya estaba. Velas. Ya oscurece. Serán las 6 de la tarde. Sonia y yo vamos a la tienda sin emitir una sola palabra, pero llorando, caminando muy deprisa, como si apurarnos pudiera retroceder el tiempo y devolverle la vida a Ana Dalai. Compramos 6 velas blancas y regresamos en pocos, pero llorando, caminando muy deprisa, como si apurarnos pudiera retroceder el tiempo y devolverle la vida a Ana Dalai. Compramos 6 velas blancas y regresamos en pocos minutos al departamento oscuro y silencioso. Para entonces, Ana Dalai está acomodada sobre una cobija roja en el centro de una de las 2 camas. Prendemos las velas y Sergio me da la orden de que inicie una oración. Gloria está al frente, de rodillas junto a la cama. Cuando concluyo mi oración, ella comienza otra y termina con estas palabras que jamás olvidaré. Virgencita, yo te la entrego. Acto seguido, se tira al suelo otra vez y grita, y se tapa la boca para no hacer escándalo. Nos van a oír los vecinos, apaguen las velas, y tú, Mari, llévate a Gloria a la otra recámara. Sergio reacciona nervioso a los gritos de Gloria y con estas palabras da por finalizado el corto e improvisado velorio, igual que el bautizo pocos días antes y en ese mismo departamento. Me voy a la recámara del fondo con Gloria y nos acostamos abrazadas. No sé qué decirle, cómo consolarla. Quiero hacer lo que sea para que deje de sufrir tanto, pero no hay palabras que puedan con tan terrible desgracia. Yo no la suelto por temor a que se haga daño o cometa alguna locura. Y ahí en silencio le doy al stop, otra vez, y le pongo pausa. Y lo veo todo clarito, lo entiendo todo, y se me hiela el corazón. Nos van a oír los vecinos. Ese era un miedo constante de Sergio, ese y el de las visas de turistas en Brasil que se nos habían vencido a la mayoría del grupo. Sergio sabía que los rumores que mi mamá había mencionado meses atrás y lo que la mamá de Gloria les decía también por teléfono eran ciertos e incluso peor de lo que parecían. Por eso andaba tan paranoico, intentando que pasáramos desapercibidos. Por eso no quiso ir al registro civil a inscribir a Ana Dalai y tantas otras cosas. Con 4 bebés, era imposible no despertar el interés de los vecinos o incluso de los renteros que nos cobraban extra por cada niño. Y Sergio, más obsesionado que nunca con el dinero, nos ordenaba que entráramos y saliéramos siempre ocultando a los bebés con chamarras. Y lo peor de todo, cuando despertaban llorando de sus siestas, nos imponía que los cubriéramos con cobijas para amortiguar el llanto. ¡Que no los oigan! Esa era toda su obsesión. Esa tarde de sábado, a lo mejor alguien, por órdenes explícitas de Sergio, le puso la cobija sobre la cabecita a Ana Dalai. Y pudo ser eso lo que la sofocó, o pudo ser muerte súbita, muerte de cuna que se cobra la vida de algunos recién nacidos, o quién sabe, hasta pudo haber sido un repentino ataque al corazón. Nunca podría afirmar qué ocasionó que la pequeña bebita de 4 semanas dejara de respirar. No, nunca podré saber a ciencia cierta lo que le arrebató la vida a nuestra bella Ana Dalai. En un momento, Sergio anunció que era hora de despedirnos de la niña. Una a una nos acercamos a darle el último beso. Todas llorábamos. Era imposible contener las lágrimas frente a una pérdida tan desgarradora.
Gloria fue la última en despedirse, sosteniendo a su hija con un cuidado casi reverencial, como si con ese gesto pudiera retenerlo un poco más. Sergio hizo que todas salieran de la habitación, excepto Mari y yo. Al quedarnos, Sergio sacó un bolso deportivo del closet y lo colocó sobre la cama. Luego nos ordenó a Mari y a mí que le quitáramos toda la ropa a la niña, al igual que las cruces que Gloria le había puesto para el velorio, y que lo pusiéramos desnuda en el bolso. Sergio dijo que Mari se encargaría más tarde de guardar adecuadamente la ropa de la niña y las cruces. Nos indicó a las dos que lleváramos ese bolso al cuarto de servicio. Cada departamento tenía su propio cuarto de servicio, ubicado a la derecha al salir de la cocina, de ese balcón interior que conectaba con los otros departamentos. Dejamos el bolso en el suelo a la entrada de ese cuarto. Esa fue la última vez que vi el bolso deportivo que contenía el cuerpo de la niña. Una vez que salimos de la cocina, nadie más podía tener acceso a ella, solo Mari. Ni siquiera Gloria podía entrar a la cocina. Esa mañana del 14 de noviembre, Sergio decidió ir a la iglesia acompañado de Carla y Gloria. Mencionó que su objetivo era conseguir agua bendita y dejó instrucciones claras antes de salir. A Mari le pidió que preparara un desayuno especial mientras él regresaba, y a mí me ordenó que permaneciera sentada en el piso del cuarto del fondo, organizando la carpeta de cuentas que él revisaría más tarde. Como era habitual, cada una de nosotras recibió una tarea específica. Recuerdo ver a Carola, que estaba en el pasillo cumpliendo su castigo. Debía hacer ejercicio justo al lado de la puerta de la cocina, y tenía la orden de no permitir que nadie entrara mientras Mari preparaba el desayuno. Amiguita, cuando Sergio regresó después de más de una hora, el ambiente cambió de inmediato. Su voz retumbó en la casa mientras llamaba a Mari, preguntando dónde estaba. Desde mi lugar en el cuarto, alcancé a ver cómo la puerta de la cocina se abría lentamente, y Mari, con el rostro desencajado, se asomaba al pasillo. Sergio le preguntó con voz fría si el desayuno ya estaba listo. Mari, evidentemente nerviosa, respondió apresuradamente: «Perdón, por favor, como tú quieras, ahora te preparo algo rápidamente». La escena era tensa. Vi cómo Mari corría de un lado para el otro en la cocina. Su cuerpo reflejaba presión y miedo. Batía huevos con rapidez mientras buscaba ingredientes para preparar unos pancakes. Desde donde yo estaba sentada, pude observar cómo encendió la estufa y colocó un sartén sobre el fuego. Entonces yo salí muy temprano con Sonia. Wendy se quedó a cuidar a los niños. Pasamos a la iglesia y después fuimos a buscar a un lugar donde enterrar el cuerpo. Se fueron, yo me quedé haciendo ejercicio. Mari entró a la cocina y la puerta de la cocina está enfrente del cuarto de en medio. Salió Mari de la cocina, entró al cuarto de los niños, agarró la maleta, se la metió al cuarto a la cocina, se encerró. A partir de ahí, yo me saqué de onda, obviamente. O sea, Sergio está enfermo, o sea, te lo repito, ¿no? O sea, me dio miedo, nervios, pánico, asco, no sé, todo, o sea, todo, porque se metió Mari, la niña. Yo oía, o sea, estaba fuera de la puerta, se oía muy bien lo que hacía, dónde se movía. Empecé a oír de repente golpes. Solo sé que horas antes la bebé estaba sana y alegre y no presentaba síntomas de ninguna enfermedad. Pero en todo esto hay algo que quiero creer y creo con todo mi corazón. Esta muerte no fue intencionada. Mucho se ha especulado y acusado. ¿Cuál fue la verdadera causa? Y mi única respuesta es, fue el estilo de vida que nos imponía Sergio en torno a los bebés, sin visitas al pediatra, sin la libertad para cuidarlos y atenderlos libremente. Insisto hasta el cansancio, nadie, absolutamente nadie, movía un dedo en esa casa sin la autorización de Sergio. Y tal vez, si Sergio hubiera dejado ir a Gloria a checar a la niña antes, se podría haber hecho algo. Tal vez. Otra incógnita con la que tendremos que vivir. Luego, los intentos de acusarse entre las chicas, que si tú desapareciste el cuarto unos minutos antes, que si esta tenía celos de Ana Dalai, son en vano, son destructivos y nos distraen de la verdadera historia. Ana Dalai falleció por causas que nunca sabré. Ya basta de leyendas y de mentiras. Nunca sabremos exactamente por qué sucedió la tragedia, porque Sergio no nos permitió llamar a los paramédicos para que la examinaran. Y quiero aclarar otra cosa. Yo creo que Katia no tuvo nada que ver. Solo fueron los brazos que Sergio eligió para ir a buscar a la bebé al otro cuarto. Ese rumor con el que la intentaron culpar de semejante atrocidad, junto a otros que las mismas chicas generarían posteriormente, han sido los más dañinos de toda nuestra historia juntas. Tan destructivos que uno dirigido directamente a mí me persigue hasta hoy. Rumores tan crueles que nos distraen de la verdad, dolorosa verdad.
Sumida en esta terrible conclusión, pasé toda la noche pegada a Gloria, sin apenas salir de esa recámara. Gloria se levantaba cada hora e intentaba golpear la pared. Yo la vigilaba para que no se hiciera daño y con cariño la regresaba a la cama. Así vi amanecer. Quiero que se le dé cristiana sepultura, me dijo Gloria cuando finalmente se calmó un poco al mediodía del domingo. Yo le pedí a Dios que me la devolviera como fuera. O sea, yo ya encontré esa paz. Yo ya entendí. Yo te voy a pedir un favor, Adela, y me he abierto de corazón con ustedes. No quiero que esto sea utilizado de forma morbosa, sino con respeto. Con el respeto que se merece. ¿En qué momento te das cuenta de que no es así? En el momento en el que sale Liliana Regueiro declarando que había tirado a mi hija en un río en una bolsa de basura. En ese momento se me cayó una venda de los ojos. Y yo le doy gracias a Dios por estar viva. De repente, Sergio me llamó al cuarto del fondo. Al entrar, encontré a Mari sentada escribiendo una carta, mientras él me esperaba parado a un costado de la puerta con una tranquilidad que me resultaba perturbadora. Me pidió que me acercara, y con un tono que intentaba ser amigable, me explicó algo que me dejó helada. Según él, Gloria había expresado su deseo de que Mari o yo nos encargáramos de darle cristiana sepultura a Ana. Dijo que Gloria confiaba plenamente en nosotras dos y que deseaba que su hija descansara en paz. Sin embargo, Mari no podía encargarse del entierro debido a que era mexicana y tenía una relación directa con ellos, lo cual podría traer problemas ya que estaban siendo buscados por las autoridades. Luego me explicó que esa mañana había enviado a Katia y a Sonia a buscar un lugar para enterrar a la niña. Según Sergio, ellas habían ido a un cementerio cercano, pero les informaron que era imposible realizar un entierro sin un acta de defunción. Ante esa negativa, les ordenó explorar otros terrenos por la zona de Barra de Tijuca. Mencionó que incluso habían buscado cerca del Carrefour, pero no encontraron un lugar que consideraran adecuado. Todo esto lo decía con una calma y serenidad que me resultaban completamente fuera de lugar, como si estuviera hablando de algo cotidiano y no de enterrar a una bebé. Entonces me miró fijamente y con ese tono suyo que pretendía ser razonable, me preguntó qué pensaba al respecto, si tenía alguna idea sobre dónde podríamos enterrar a Ana. Sus palabras me dejaron paralizada. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. No podía procesar lo que me estaba pidiendo. En mi cabeza todo era una mezcla de confusión, tristeza y horror. ¿Cómo podía él pedirme que decidiera algo así? Me quedé sin palabras, incapaz de responder, mientras él me observaba, aparentemente esperando a que diera una solución. En ese momento no podía dejar de pensar en Gloria. Su dolor era inmenso, y la idea de que yo estuviera involucrada en darle un descanso a su hija me partía el alma. Quería ayudarla. Quería que Ana tuviera un lugar digno donde reposar, pero no lograba entender cómo Sergio podía abordar esta situación con tanta frialdad, delegándome a mí una responsabilidad que ni siquiera él parecía dispuesto a asumir. Sergio comenzó a hablar con ese tono controlado y manipulador, que utilizaba cuando quería convencernos de algo imposible de rechazar. Me explicó que Gloria estaba al tanto de lo que iba a pasar, y que esto era una solicitud especial de su parte. Según él, Gloria confiaba en mí para esta tarea, y esa supuesta confianza era una forma más de cargarme con una responsabilidad que yo no pedí y que me aterrorizaba. Mientras hablaba, comenzó a exponer su idea. Dijo que había estado pensando en el lugar más apropiado para enterrar a Ana y que lo mejor sería un terreno amplio y apartado que se encontraba al final de la Avenida de las Américas. Me preguntó si recordaba el puente que cruzábamos camino a Pedra de Guarativa. Se refería a ese puente que se encontraba justo antes de atravesar el río. Según él, a la derecha del puente había un terreno cubierto de pastizales que sería perfecto. Insistió que era un lugar ideal porque de noche nadie nos vería tan fácilmente. La forma en que explicaba su plan me resultaba escalofriante. No había ni una pizca de remordimiento o duda en su voz. Lo decía con la misma frialdad con la que planeaba cualquier otra cosa. Me dijo que necesitaría tomar 2 autobuses para llegar a ese lugar. Uno a Barra de Tijuca y otro a Recreo. Luego, casi como si hablara de un objeto y no de una niña, me dijo que llevaría un sartén que serviría para cavar y así completar el entierro. Cada detalle era calculado y meticulosamente frío. Sergio continuó explicando qué debía hacer si algo salía mal. Si por algún motivo llegaba a aparecer la policía, mi instrucción era clara: cruzar inmediatamente el río y deshacerme de la bolsa de plástico que estaba dentro del bolso. Insistió que tirar el bolso sería un error, ya que eso podría levantar sospechas. Me miró fijamente y añadió: si la policía me atrapaba, debía actuar como si no los conociera, como si Sergio, Gloria, Mari y todas las demás no existieran en mi vida. Traté y busqué las opciones, te juro, primero quería que tú lo supieras. Y luego fui a la policía, denuncié, me fui a entregar prácticamente.
Você está ciente que pode ser acusada de, junto com a Alondra Lopes e Elizabeth Rincon, ser cúmplice de homicídio culposo y autora material de ocultación de cadáver da filha de Gloria Trevi? Sí, sí, claro que estoy consciente. Pero supieron que yo también era una víctima. Supieron todo lo que estábamos viviendo. Yo te perdono y yo te pido a ti que me perdones a mí. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y siento muchísimo que hayas tenido que pasar por eso que te hizo este señor. Mi hija me abrió los ojos. Es un ángel. Ella vino para abrirnos los ojos. Te traje la maleta con sus cositas. Quiero que tú las tengas. Mi vida. Según él, debía mantenerme firme en esa historia y llamar a mi familia para que me ayudaran. Era su manera de lavarse las manos, de asegurarse de que pasara lo que pasara, él estaría salvo, lejos de cualquier repercusión. Para completar su plan, me aseguró que no iría sola. Katia y Sonia me acompañarían. Sin embargo, dejó muy claro que ellas no estarían allí para ayudarme, sino para garantizar que yo cumpliera cada paso de sus instrucciones. Si algo salía mal o me detenían, también ellas debían actuar como si no me conocieran. Su única función era reportarle a Sergio cualquier inconveniente. Mientras hablaba, sentía un nudo en el estómago y un peso en el pecho que apenas podía soportar. En su mundo no había lugar para los errores ni para la compasión. Solo había órdenes que debíamos cumplir al pie de la letra, y cualquier desobediencia o fallo significaban consecuencias devastadoras. Yo estaba completamente paralizada. Solo podía escuchar sin reaccionar. Mi mente estaba bloqueada, intentando protegerse de la magnitud de lo que significaban sus instrucciones. En un momento, con su tono calculador, mencionó que Mari había escrito una carta en portugués que debía llevar en el bolsillo exterior del bolso junto con la sartén que me darían para acabar. Su plan era claro y retorcido. Si la policía me detenía, debía decirles que alguien conocido me había entregado ese bolso para que se lo llevara un amigo, y que no tenía idea de lo que había en su interior. Era la mentira perfecta para desligarse de cualquier conexión. Con una tranquilidad perturbadora, Sergio se acercó a mí y casi en tono tranquilizador me dijo que no me preocupara, que Mari ya se había encargado de quitarle las huellas de los pies a la bebé. No podían permitirse ningún vínculo que los incriminara. Sus palabras eran como un golpe en el estómago. Lo decía con tanta frialdad que sentí un escalofrío enorme. Luego me indicó que lo siguiera hasta la sala, donde ya estaban Sonia y Katia de pie alrededor de la mesa redonda. Sergio llamó a Mari y con tono autoritario le pidió que trajera eso. La vi aparecer unos segundos después con un bolso verde que reconocí al instante. Era de Gloria, el mismo que solía usar para guardar sus maquillajes y artículos personales. Mari, con expresión seria, colocó el bolso sobre la mesa. Y fue entonces cuando Sergio, sin mostrar emoción alguna, nos informó que dentro se encontraba el cuerpo de la niña. Me quedé paralizada. El bolso parecía más pequeño que el largo del cuerpo de Ana. Sergio, como si no fuera suficiente con la carga que ya llevábamos, hizo un comentario burlón asegurando que Gloria deseaba que al enterrarla se le rociara agua bendita. Luego sacó un frasco con agua bendita, lo dejó sobre la mesa y en un gesto casual abrió el cierre del bolso. Dentro solo se podía ver un paquete en bolsas de plástico cuidadosamente sobrepuestas. Cada movimiento suyo tenía una crueldad calculada, y la manera en que trivializaba las peticiones de Gloria como si el cuerpo de la niña no tuviera ningún valor, me llenó de una tristeza insoportable. Para Sergio, aquello no era más que un trámite, un acto carente de respeto y humanidad. Mari trajo un sartén que colocó en el bolsillo exterior del bolso, dejando que el mango sobresaliera. Según Sergio, ese sartén sería mi herramienta para acabar. Con un tono frío y calculador, les indicó a Katia y Sonia que debían acompañarme para asegurarse de que cumpliera con la orden. Finalmente, Sergio dejó claro que una vez que la tarea estuviera cumplida, debíamos reportarnos directamente con él para confirmar que todo se había llevado a cabo como lo había ordenado. Encontramos a las afueras de Río de Janeiro, precisamente en el río que Liliana Regueiro, en noviembre del año 1999, se deshace del cuerpo de Ana Dalai. Recordemos que Ana Dalai fue la hija que tuvo Gloria Trevi con Sergio Andrade. En estas aguas que están a mi espalda es donde naufragó el bolso que Liliana Regueiro tiró, donde supuestamente le dijo Sergio Andrade que yacía el cuerpo de Ana Dalai. Aquí estoy debajo del puente donde Liliana Regueiro se deshizo del cuerpo de Ana Dalai. Cuando vio la policía se asustó y lo tiró. Y ordenado. Al salir del departamento, caminé delante de Katia y Sonia tal y como Sergio lo había ordenado, manteniendo la distancia para que nadie sospechara que estábamos juntas.
Llegué a la parada del autobús y me subí al primero que pasó. Al entrar, me quedé parada en el pasillo, mientras Katia y Sonia se acomodaban más atrás observándome de reojo. Entonces ocurrió algo que me dejó helada. Una señora sentada frente a mí se ofreció amablemente a sostener mi bolso, algo muy común en Brasil. Su gesto, aunque bien intencionado, me hizo entrar en pánico. Con un nudo en la garganta le dije que no, pero ella insistió con una sonrisa amable, pensando que estaba aliviándome de una carga pesada. Mi voz tembló mientras repetía un no más firme, casi cortante. Cuando llegamos a la siguiente parada, bajé para tomar el segundo autobús que me llevaría a Recreio, tal como Sergio había indicado. Katia y Sonia se mantuvieron a distancia, siguiendo de cerca mis pasos, pero sin acercarse demasiado. Al subir al segundo autobús, me senté en uno de los asientos individuales cerca de la entrada. Sentía que todos me miraban, aunque probablemente era solo mi paranoia. Llegar a la Avenida das Américas, descendimos en una parada en el lado opuesto del puente sobre el río Marapendi. Katia y Sonia se mantenían detrás de mí a una distancia de 10 metros, siguiendo las instrucciones precisas de Sergio de no parecer que estábamos juntas. Comencé a caminar hacia la derecha, hacia el terreno cubierto de pastizales que Sergio había señalado como el lugar indicado para cumplir su orden. Era de noche, y la oscuridad hacía que todo se sintiera aún más opresivo. Cada paso que daba parecía una tonelada. Intentaba aparentar calma, pero por dentro mi mente era un torbellino de miedo y dudas. Sabía lo que Sergio esperaba de mí. Debía enterrar el contenido del bolso que llevaba, que según él era Ana. Avancé lentamente hacia los pastizales, pero cada vez que intentaba entrar, un auto pasaba por debajo del puente, iluminándome con sus faros. Me sentía expuesta, vulnerable, como si todos supieran lo que estaba a punto de hacer. Cuando finalmente reuní el valor para entrar, un auto de policía pasó por encima del puente con las luces encendidas. Mi corazón se detuvo. Recordé la instrucción de Sergio. Si ves a la policía, cruza el río y tira la bolsa de plástico que está dentro del bolso. Mi mente se llenó de pánico. Mi cuerpo temblaba, pero sabía que no podía detenerme. Miré hacia atrás y vi a Katia y a Sonia. Sus siluetas se movían en dirección contraria, como si estuvieran preparadas para abandonar el lugar si algo salía mal. Sabía que estaba sola en esto. Ellas no intervendrían, solo reportarían a Sergio lo que sucediera. El lugar estaba oscuro, los pastizales eran densos. El auto de la policía bajó por la calle donde yo caminaba. Estaba justo en la esquina. Se pararon cerca de mí y me miraron sin decirme nada. Giraron a la izquierda por debajo del puente y apenas se alejaron, obedeciendo la orden de Sergio, decidí no pensar más. Crucé la calle. El río estaba lleno de lirios. Yo quise bajar, pero no podía, ya que no se veía dónde pisar. Así que abrí el cierre del bolso, saqué la bolsa de plástico que estaba dentro y la arrojé al río. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que podía escucharse en el silencio de la noche. Sin mirar atrás, comencé a caminar hacia la parada del autobús, donde encontré a Katia y a Sonia. Seguimos actuando como si no nos conociéramos, manteniendo la distancia que Sergio había impuesto. Tomamos un autobús de regreso a Barra da Tijuca y finalmente al departamento de Conde de Bonfim. Al llegar, Katia se encargó de reportar que habíamos cumplido la tarea, pero la pesadilla no terminó allí. Al día siguiente, Sergio nos llamó a Katia y a mí a Constante Ramos, pero nos interrogó por separado. Cuando fue mi turno, me pidió que le explicara cada detalle. Luego comenzó a preguntarme sobre Gloria, sobre cómo la había visto el día de la muerte de Ana. Me preguntó si no había notado algo extraño en ella, y con un tono que me heló la sangre insinuó: ¿crees que Gloria podría haber matado a Ana para vengarse de mí? Me quedé en shock. Le respondí con sinceridad que no creía eso posible, que Gloria amaba a su hija y que la había cuidado con dedicación. Sergio, aparentemente insatisfecho, me ordenó escribir una carta detallando cómo había visto a Gloria ese 13 de noviembre, señalando cualquier actitud que pudiera parecer extraña. Cada palabra de esa carta era una forma de deshumanizarme más, de obligarme a participar en su juego macabro. Días después, Sergio me llamó nuevamente y me dio otra orden. Me dijo que debía mentirle a Gloria para tranquilizarla, que le diría que había cumplido con su deseo y que Ana había recibido cristiana sepultura. Si Gloria me solicitaba ir a ese lugar, tenía que prometerle que la llevaría más tarde. Debía tranquilizarla. Tener que mentirle a Gloria y cargar con esa farsa me consumía. Sin embargo, en el fondo comprendía que ella necesitaba aferrarse a esa mentira. Sí, y para Ana, ya que, como te digo, ella es mi estrella del alma. Dice: siento un golpe recio, mando un beso al cielo, cambio el sufrimiento por un timbre postal al cielo. ¿Cómo es el mundo que imaginas para Gabriel? No quiero hablar. Ya que era lo único que podía brindarle un poco de paz en medio de semejante pérdida. Por lo menos en ese momento así lo creía. Amiguita, esta historia está lejos de terminar y aún hay tanto que necesitas saber. Si crees que la realidad no supera la ficción, te aseguro que mi historia sí. Esta última etapa marcó el inicio de nuestra libertad, aunque el camino estuvo lejos de ser sencillo. Todavía quedan verdades por revelar, secretos que nunca se contaron.
eso internamente a ti y además haberte obligado a hacer algo que no querías. Que además, digamos, y me corrige si no es así, que cada una cumplió un rol, como cada una cumplía un rol ordenada, dándole la orden Sergio Andrade en situaciones que quizás no querían. Todo el tiempo era así. O sea, nosotras, nada era maquinado por nosotras, Maximiliano, o sea, nadie, yo creo que todavía nadie entiende que era así. O sea, ahí ninguna de nosotras decidíamos qué hacer. O sea, no había nada que nosotras decidiéramos. O sea, si yo quería ir al baño, tenía que pedir permiso. Si quería tomar un vaso de agua, tenía que pedir permiso. O sea, yo no me podía levantar de un sillón si me habían ordenado sentarme en un sillón si no pedía permiso. O sea, todo estaba totalmente manipulado por este ser. Pero además de eso, o sea, para mí es un tema, te digo, muy delicado, y que siempre lo he tratado con mucho respeto. Mucha gente a veces critica que yo no puedo hablar del tema o que cuando en realidad he sido de las personas más perjudicadas con ese tema, ¿no? A la que de alguna forma u otra se le ha usado de escudo, ¿no? Para no tomar responsabilidades otras personas. Entonces, que yo haya dicho la verdad en su momento con la intención de que se hiciera justicia, de que se supiera, no quiere decir que yo soy, porque se han cansado de pegarme con ese tema y al día de hoy lo hacen, te mandan mensajes privados, ¿no? Diciéndote, acuérdate de lo que tú hiciste, lo peor, lo más horroroso del grupo lo hiciste tú. O sea, ¿cómo saben? O sea, ahora yo soy la peor hasta que él.